cedo el turno. Bueno, vamos a orar entonces, ¿ya? Iniciemos esta clase, que es la última, como dice el pastor, con una oración, glorificando siempre al Señor, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Estamos terminando un ciclo de enseñanza. Gracias por iluminar y proveer a nuestro pastor en tu palabra. Somos bendecidos todos los que a través de esta conexión hemos participado. Solo buscamos tu gloria, Señor. Somos dependientes de ti, de tu palabra. Que se haga tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Es lo mejor que nos puede suceder. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bueno, Marcelo, sí. estoy a cargo Gracias. de tu síntesis. Ya, a ver, voy a ver si es que puedo compartir pantalla porque para poder... Se me olvidó echar el screen. Ah, ya, ok. Ya. Te dejan, Claudio, no, ¿sabes lo que pasa? Para otra vamos a hacer, porque yo parece que tengo que autorizarlo para que alguien pueda compartir su pantalla. Ya. O sea, sí, yo tampoco conozco mucho el sistema Zoom. No, yo tampoco. Ya, bueno, vimos la semana pasada lo que era desde la batalla de Armagedón hasta el milenio. Ese era el título del estudio. ¿Ya? Vimos Apocalipsis 19, analizamos en Efesios 6:12 también el estado actual y el estado futuro del diablo, ¿no es cierto?, de Satanás, que declaramos, o mejor dicho, estudiamos que el diablo no está en este momento en el abismo, ¿ya?, sino que está en las potestades espirituales. Después vimos Génesis 6:4, ¿no es cierto?, y 2 de Pedro 2, del 4 al 5, donde estudiamos también el tema de los ángeles, ¿ya? Y 1 de Pedro 3, 18 a 19 también, hasta que llegamos a Apocalipsis. En Apocalipsis vimos, ¿no es cierto?, que aparece el Armagedón, que era una guerra, una batalla de un lugar llamado Armagedón, que está en Israel, en Tierra Santa, donde se han efectuado históricamente varias batallas y luchas y guerras, ¿no es cierto?, un acampado ahí que históricamente se han prestado para esta guerra. Bueno, y ahí en Apocalipsis 19 menciona que va a haber una gran batalla en el valle del Armagedón, donde será derrotado la bestia del anticristo y será capturado, ¿ya? Y esto también lo podemos ver en Daniel 12, del 11 al 13, donde está la profecía de Daniel, y esto es lo que termina la gran tribulación, ¿ya?, en esta batalla de Armagedón, o también podemos ver que posiblemente también sean 45 días que haya para que suceda después que termine la batalla del Armagedón. En el milenio, ¿no es cierto?, el diablo estará atado. Y durante ese tiempo el diablo estará atado, será encadenado, digamos. No estará libre. Y la primera, en el momento en que venga Cristo, ¿no es cierto?, habrá una resurrección también. Y en esta resurrección, ¿no es cierto?, ¿para qué será esta resurrección? Será para justamente instaurar el milenio, donde ahí estarán los resucitados, que serán resucitados del tiempo de la tribulación, ¿ya? También conversamos un poco sobre la batalla de Gog y Magog, ¿no es cierto? Y que hay una diferencia entre la batalla que menciona al final del milenio y la que es el principio del milenio, que es después de la tribulación justamente, que es las batallas de Gog y Magog, menciona al final, y la otra batalla que es la de Armagedón, ¿ya? Hay una diferencia entonces, tengo entendido según lo que conversamos la última vez. Yo creo que ese es más o menos lo que se conversó, bastante, digamos, como acotado. No sé, Pastor, si es que tiene algo que agregar ahí, se me pasó algo. Yo creo que lo hice una buena síntesis de lo que fue la clase anterior y ahí vamos a retomar ahora. Vamos a comenzar entonces y déjame buscar dónde estoy. All right. Vamos entonces, voy a bajarlo a ustedes. Bien, aquí, como bien Marcelo decía, nosotros, ¿verdad? Aquí vamos a
aquí tenemos este dibujito, interesante. Tenemos aquí lo que es el milenio. Claro, él bien habló y dijo, Marcelo, como dijimos la semana pasada, que antes del milenio tenemos lo que es el Armagedón. Tanto Apocalipsis 16 como Apocalipsis 19 nos hablan de esta batalla. ¿Y qué evento hay interesante? Porque esto comienza con la venida de Jesucristo el Señor, y tenemos el primer evento antes de comenzar el milenio, que son las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, verso 9, y lo vamos a leer porque esto es bien interesante. Vamos entonces, aquí yo les voy a mostrar Apocalipsis 9, 19, y después voy a leer el verso 11 al 16. Dice, y el ángel me dijo, escribe, aquí ya regresó el Señor, está regresando el Señor, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La pregunta que siempre ha llamado mucho la atención a todos, ¿dónde son las bodas del Cordero? ¿Son que Jesús viene y las bodas son en el milenio? Ahí son las bodas del Cordero, según mi entender, cuando uno sigue leyendo y se va al verso 11 del mismo capítulo 19, dice, entonces vi el cielo abierto. Si uno analiza y usa el sentido histórico, gramático, literal, se va a dar cuenta que aquí hay una continuidad, y entonces está refiriéndose, ¿verdad?, al cielo, de eventos que están ocurriendo en el cielo. Hay dos cosas que están ocurriendo. Número uno, está la boda del Cordero, ¿cierto? Que se dice que son el periodo de los 7 años. Esa es una posición. Otro que son en ese instante, justo cuando el Señor vuelve. Para mí tiene más sentido que son los 7 años. Y entonces, ahí en el cielo, fíjate, en el cielo han ocurrido las bodas del Cordero, pero ahora se abre el cielo y entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ningún otro conocía sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, esto en el verso 14 de Apocalipsis 19, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en sus caballos. Entonces, ¿quiénes son esos ejércitos? Están compuestos por los santos que vuelven, como también está bien decir que son ángeles, porque también Jesús dice que son ángeles, ¿ok? Entonces, esos son los ejércitos. Ahora, un detalle importante, porque son lino fino, blanco, limpio. Entonces, al decirme eso, me está hablando, obviamente, que yo comprendo que es la iglesia. Después el verso 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y su vestidura, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, nota un detalle bien importante que dice que él va a regir las naciones con vara de hierro. Hay otros textos que hablan de eso también. Por ejemplo, Apocalipsis 2:7, de una promesa también para los que venzan. No solamente él la va a regir con vara de hierro, los que venzan la van a regir con vara de hierro. El Salmo 2, verso 9, habla de lo mismo. Y el Salmo más citado en el Nuevo Testamento, donde habla de que todas las cosas tienen que ser puestas bajo control de Jesucristo, es el Salmo 110. Yo creo que se dice que el Salmo más citado en todo el Nuevo Testamento, ¿ok? El Salmo mesiánico. Entonces, ¿qué sucede? Que él va a regir las naciones con vara de hierro. Entonces, si volvemos para acá, podemos entender que el milenio es el reino. Yo hice una corona ahí. Es el reino, pero no es cualquier reino. Es un reino donde el Señor va a estar, mira, con vara de hierro. Quiere decir que todo mundo va a estar sometido a la soberanía del Señor Jesucristo. Es un gobierno teocrático 100%, donde se hace lo que Él dice. O sea, se va a hacer lo que Él dice. Ahí no va a haber votaciones, no van a haber protestas, nadie va a quemar neumáticos, nadie le va a echar la culpa a ningún infiltrado que es de izquierda o derecha. O sea, no va a existir tal cosa, va a haber un solo gobierno. Entonces, volviendo a este mismo, estamos diciendo que ahí está la boda del Cordero, leímos Apocalipsis, y entonces pues él vuelve, y lo primero que ocurre es la boda del Cordero. ¿Ok? Aquí tenemos. Luego de eso aparece una visión. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro, volvamos. Dígame. Mire, ahí en el pasaje que estaba viendo de las bodas del Cordero,
Yo ahí leí que había una distinción entre las bodas del Cordero y la cena de la boda del Cordero, que eran dos eventos distintos. Y la boda de los corderos es como usted dice, este periodo de 7 años de la tribulación en la tierra, son estos 7 años en el cielo, junto al Señor, que hay, digamos, está la esposa, que es la iglesia, y el novio, que es el Jesucristo. Y abajo se va a celebrar la cena de la boda del Cordero, que es como la fiesta cuando uno se casa y después hace una celebración posterior, una cosa así. Eso es lo que yo había, digamos, como observación, y como a lo mejor se puede ver así Es también. muy interesante tu acotación. Fíjate que cuando yo me puse a leer todo el contexto, después yo me di cuenta y me costó reconciliar. No lo vi de esa manera, no lo vi de esa manera, pero un buen aporte. Y fue importante tu aporte. Pero no veo, por ejemplo, ¿qué es lo que no veo? No veo, la única escena que veo ahí en Apocalipsis es que cuando uno lee todo el contexto, dice que ahora vienen una cena y está hablando de lo que va a hacer el Señor cuando Él vuelva, cuando gente muera, y entonces ahí se empieza a hablar ahí de, por ejemplo, mira, déjame buscarlo. Voy a buscarte, es que no tengo todo el contexto. A lo mejor, ok, voy a parar de compartir esta pantalla, no importa, estamos nosotros, voy a compartir otra pantalla, y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, cena, para que comáis las carnes de reyes y capitanes y carnes fuertes, carnes de caballo, carne de jinete, carne de todos, libres y esclavos, pequeños, grandes, vía la bestia. Entonces, cuando uno lee eso, si uno sigue leyendo, como que te da la impresión que de alguna manera la cena, si cortamos finito, a lo mejor pudiera ser que la cena esté representando realmente esa destrucción donde esta gente muerta y están llamando a las aves del cielo a que coman la rapiña de toda esa gente que va a morir. Tu punto está muy interesante. Lo único que no alcanzo a ver es la celebración, solo la mención, pero es lo cual no quiere decir que esté errado. Creo que queda como el que pudiera ser. Marcelo, yo te agradezco lo que tú acabas de hacer, porque nos deja para pensar. Yo hoy día, sinceramente, no creo que haya alguien que pueda decir: yo interpreto correctamente el Apocalipsis y yo sí tengo la revelación. Yo creo que somos todos estudiantes, y tu aporte es muy interesante. Aún no veo la conexión, porque veo la cena, después mira que muestran el cielo abierto y baja el Señor y no hay ningún tipo de celebración. Todo lo contrario, hay una carnicería que se le llama cena. Pero Marcelo, te agradezco. Ya, gracias por me queda abierta, digamos, el tema. Me queda abierto, voy a repasarlo bien, porque es lo importante de ir exponiendo, ¿no es cierto? Y por punto de vista, y ir analizándolo más, porque a uno se le escapa cosas también. Claro, no había visto esa otra parte del capítulo más abajo, y siempre es bueno reforzar. Claro, sí, porque la única escena que yo veo ahí es una carnicería. Estamos entonces en la voz del Cordero, el jinete blanco que desciende, ya cierto, ahí tenemos Armagedón. ¿Y qué evento? El primer evento que podemos ver que ocurre cuando comienza el milenio. Lo vamos a ver en 3 versos. Lo primero que ocurre es que el diablo es encadenado. Mira, Apocalipsis, aquí lo tenemos, capítulo 20, verso del 1 al 3. Y esto es tan importante que lo entendamos, porque si somos capaces de entender esto, vamos a entender por qué el milenio es literal y por qué la gente que no cree el milenio, amilenialistas y postmilenialistas, no creen en el milenio. Y una cosa importante, que alguien no crea en el milenio no quiere decir que no es nuestro hermano. No tenemos que caer en esa bajeza de porque alguien interpreta el Apocalipsis diferente, entonces no es mi hermano, o porque alguien tiene una postura diferente, no es mi hermano. Hay que separar lo que son herejías de lo que es la hermandad, y yo creo que tengamos mucho cuidado. Por eso yo doy gracias al Señor que Él nos ha dado esta visión de poder amar la iglesia. Yo creo que lo que más tenemos que nosotros amar la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, y honrar a los pastores que están hoy día pastoreando, y si tenemos algo de luz que ellos no tienen, tratar de ser bendición para su vida, ¿ok? Que hay personas que no creen en el milenio literal es una cosa, porque al no creer que no hay un milenio literal, entonces hacen una interpretación alegoría.
¿Y qué pasa con la alegoría? La alegoría es muy peligrosa porque la alegoría lo que hace es que como no puede interpretar todo simbólico, todo es simbólico. Entonces, la correcta interpretación de la Biblia es histórico, gramático, gramática, literal. Esa es la manera de interpretar la Biblia. Para que puedan tomar las clases que vienen después, que no sé, como 4, de cómo interpretar la Biblia. ¿Por qué histórico? Porque respetamos el marco histórico. O sea, nosotros sabemos que cuando lo dijo David, qué estaba viviendo David, qué entendieron ellos cuando lo escucharon, qué es lo que era un salmo. Bueno, un salmo era un cántico para ser tocado con instrumentos de cuerda. Ah, entonces los salmos son canciones. Claro, son canciones. Pero, ¿y qué más tiene? Bueno, se acostumbraba que en ese tiempo eran frases cortas para que la gente los memorizaba. Y a veces se usaba el sistema, ¿verdad?, de letras, o sea, del alfabeto, para que el primer versículo era la letra del alfabeto, el segundo, el tercero, para que ellos memorizaran. Al traducir al español, perdemos eso. Gramático, porque nosotros respetamos los verbos, respetamos la gramática, respetamos, o sea, tiene una lectura normal. Interpretamos literal quiere decir que cuando aparece un símbolo, lo interpretamos literal de acuerdo al contexto. Entonces el contexto me dice que el diablo, la idea es que el diablo va a ser atado, y ahí lo interpreto ahora. Hay un símbolo que es una cadena, es un espíritu, no se puede amarrar, pero yo lo sujeto al contexto y ahí puedo interpretarlo literalmente. El primer evento que ocurre en Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice, vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Se acuerda que habíamos hablado del abismo la clase pasada? Que el abismo no es el infierno, a propósito. El abismo no es el infierno. Es bien abajo profundo. Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, mira, por 1000 años. Y arrojó al abismo, y lo arrojó al abismo y lo cerró y puso un sello sobre él para que no engañase a las naciones hasta que se cumpliera nuevamente los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Así que 1000 años, 2 veces aparece la palabra 1000 años. ¿Es literal? Claro que es literal. Para aquellos que piensan que el diablo, por ejemplo, porque la gente que cree que el milenio, para los que no saben, creen que estamos viendo el milenio, que estamos reinando, aunque el contexto de Romanos capítulo 5, reinamos en vida, está hablando del pecado. Estamos reinando en vida porque estamos reinando sobre el pecado porque hemos sido justificados. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Pero la verdad que aquí nos encontramos con que a quienes no creen en el milenio dicen, bueno, no, el diablo ha sido simplemente neutralizado, pero no está atado. Pero si es que él no está atado literalmente, o sea, si está neutralizado, como dice el apóstol Pedro, que a él anda como león rugiente. O sea, que sí que no ha sido atado. ¿Cómo entonces entendemos Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre? ¿Cómo entendemos Efesios capítulo 2, versos 1, 2 y 3, donde dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es el diablo? O sea, él está operando actualmente, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que ocurre al comenzar el milenio, que él es atado literalmente por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3, literal. Si él ha sido atado, él será atado literalmente, es que él va a ser atado por una cantidad de tiempo que son 1000 años. Ese es el primer evento que tenemos nosotros al comenzar el milenio. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el milenio? ¿Qué es el milenio? ¿Por qué le llamamos milenio? ¿O por qué le llama a Dios el milenio? O más que nada, ¿cuál es el significado del milenio? Notamos que en Hechos capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente, hablando de Jesús, a quienes también, o sea, hablando con los discípulos, después de haber padecido, o sea, fue a la cruz, resucitó, Jesús está vivo ahora, perdonen, pero voy a hacer, nos falta respeto, yo no sé dibujar, pero vamos a pensar que Jesús resucitó. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días. Ahora, ¿qué es lo que fue lo que hizo Jesús en esos 40 días? Dice que hablándoles acerca del reino de Dios. Noten esto, al reino de Dios. Entonces Jesús se aparece, resucita y empieza a hablarle del reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. Y después, ahí en el verso 5, del mismo capítulo 1, yo creo que Jesús le habló tanto del reino que ellos, ¿se acuerdan que Jesús habló tanto del Padre? Jesús hablaba tanto de su Padre, concepto que ellos no, que era como nuevo, porque muy pocas veces se usa la expresión Padre. Malaquías capítulo 1, Dios usa, si yo soy vuestro Padre. Pero no algo muy usado en el Antiguo Testamento, casi nada, hablar de Dios como Padre.
Pero Jesús nos presenta al Padre de tal manera que de pronto Felipe le pregunta en Juan 14, Enséñanos al muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él le hablaba tanto del Padre que ellos querían saber de quién era el Padre. Ahora, Jesús le habló tanto del reino de Dios esos 40 días, tanto le habló, que obviamente los discípulos tienen la pregunta y dicen, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino, arriba el reino de Dios, a Israel. el reino a Israel en este tiempo? Entonces la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Pregunta, ¿qué tenían en mente ellos? La restauración del reino. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se anunció. El reino de los cielos entre vosotros está. ¿Llegó el reino? No, no llegó el reino. Pero estaba el representante del reino. O sea, el reino pudo haber sido inaugurado en el tiempo cuando vino el Señor, pero lo rechazaron. Entonces, hay un reino que Dios siempre lo supo, Dios siempre lo supo. Sin embargo, aunque hayan cosas que Dios sepa, Dios en su soberanía lo planificó de esa manera y el rey fue rechazado, y por eso que cuando el rey Jesús es rechazado, Jesús comienza a hablar en parábolas. Y la primera es la del sembrador, y le pregunta a los discípulos, ¿por qué está hablando en parábolas? Estoy hablando para que no entiendan, para que se cumpla lo que dijo Isaías, citando Isaías 6, para que con ojo no vean, con oído no entiendan y se conviertan y yo los sane. Luego también el apóstol Pablo en Hechos 28 cita lo mismo, Isaías 6. Entonces, ellos esperaban un reino literal, como el pueblo rechazó. Bueno, la inauguración literal del reino se encuentra en este milenio. Entonces, ellos, ¿qué es lo que tenían en mente? El reino, el milenio. Entonces, el milenio, eso exactamente, la inauguración del reino de Dios. Cristo reinando por 1000 años con vara de hierro, vara de hierro. Ya se lo dije yo en Apocalipsis, capítulo, creo que aquí está, capítulo 2:7. Los que venzan van a poder reinar con él con vara de hierro en las naciones. Salmo 2, verso 9, va a reinar sobre las naciones con vara de hierro. Salmo 110, el más citado en el Nuevo Testamento, el Señor le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. 1 Corintios 15 habla de que es necesario que él reine hasta que haya sometido a todos sus enemigos, y entonces entregará todas las cosas a aquel que le sujetó todas las cosas a él. Entonces, eso es realmente el milenio, el cumplimiento del reino mesiánico prometido, ¿ok? Entonces ahí ya lo tenemos claro, vamos a seguir avanzando. Para entender esto del reino, porque nosotros tenemos una confusión, no entendemos, porque nosotros, hermanos, no entendemos el Antiguo Testamento, porque tenemos esta idea errónea, que para entender el Antiguo hay que ir al Nuevo, pero estamos equivocados. Para entender el Nuevo hay que ir al Antiguo, y dice, pero ¿cómo? Si el Antiguo es sombra. Sí, pero Hebreos, cuando habla de Hebreos capítulo 10, dice, es sombra de los bienes venideros, no de los que están, sino de los bienes venideros, de algo por venir. Amén. Entonces, cuando uno va al Antiguo Testamento, vemos que hay promesas para el pueblo de Dios, y la primera es aquí con Abraham. Hay dos promesas importantes. La primera, que él va a bendecir a su descendencia, Génesis 15:18, y la segunda es bendición de tierra. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar a su descendencia desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates, y hasta el día de hoy ellos no han tenido eso. Entonces, está pendiente que ellos van a tener literalmente esa tierra que aún no la tienen, ¿ok? Entonces, el pacto abrámico. Quiero decir que los pactos, hay pactos que son unilaterales, o sea, donde Dios nomás interviene. Por ejemplo, el pacto que hizo con Abraham no dependía de Abraham. Dios lo hizo con Abraham, pero Abraham no se tuvo que poner de acuerdo con Dios. El pacto davídico, Dios hizo un pacto con David y no se puso de acuerdo con David. Es más, David falló. Ustedes lo saben. Sin embargo, a David se le prometió que su reino iba a ser para siempre. Leo el Salmo 89, dice desde el verso 28, porque para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y si dejaren sus hijos mi ley, el pueblo de Israel, y no guardaren mis mandamientos, entonces yo castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Ya lo vimos, todo el proceso del Antiguo Testamento. Le invito a leer el Antiguo Testamento, pero sobre todo métase desde Jueces para adelante hasta Malaquías y se dar cuenta. La primera clase usamos fue
Daniel capítulo 9, verso 20 y algo, 24, donde Dios dice que todo lo que le está pasando realmente es porque ellos quebrantaron la ley de Moisés, por eso le ha venido maldición. Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, el último discurso de Moisés, se lo dice, le pongo la vida a la muerte, coge la vida para que vivas tú tu descendencia, pero si no, te van a venir las maldiciones. Y dentro de las maldiciones estaba que ellos iban a servir a pueblos extranjeros y de idiomas que no entendían, cumplida a través de todos los años. Pero fíjate que dice, entonces castigaré, ok, si dejaren sus hijos, aquí estoy, si dejaren su, voy a cambiar color, si dejaren sus hijos mi ley, aquí estoy, y profanaren mi estatuto y no guardaren mi mandamiento, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. El padre al que ama disciplina, y la disciplina es un honor porque nos recuerda que somos hijos. Más no quitaré de él, de David, mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, no tenéis, no mudaré lo que ha salido de mis labios, una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Así que Dios, es el pacto davídico, que no dependía de David. David, usted sabe, falló. Sin embargo, no dependía de David, sino que Dios hizo un pacto para siempre y juró por su santidad. Iba a haber un trono, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. ¿Cuándo se va a cumplir esto? En el milenio, porque Dios se lo prometió a David. Veamos otro texto importante. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey. Aquí estoy. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Mira, está hablando de David, pero realmente está hablando de Jesús. Y en sus días será salvo Judá. ¿Ok? E Israel. Nota esto, Judá e Israel. ¿Por qué Judá e Israel? Porque aquí se lo hago chiquitico, porque Israel estaba al norte y Judá estaba al sur, y Judá, perdón, al sur, y se habían dividido. Entonces, va a llegar el momento que estos dos van a ser un solo reino. Y habitarán confiados, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Así que está prometido. Fíjate que es lo que está prometido. Está prometido tierra, descendencia, bendición. Todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham van a ser cumplidas en el milenio. ¿Ok? Va a ser un periodo de mucha prosperidad. Israel va a ser bendición para las naciones. ¿Ok? Y vemos algo más, bien interesante en Éxodo 19, verso 6. Hablando de Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Mira todo lo que está prometido sobre Israel. Y gente santa, sacerdote 1, gente santa 2. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Y qué otra cosa más está prometida? Vamos ordenándolo. Está prometido un pacto abrámico, de bendición a la descendencia, tierra. Está prometido un pacto davídico, que aunque el pueblo se porte mal, Dios no ha mentido, juró por su santidad. De David va a venir un rey y va a reinar para siempre. Está prometido también un nuevo pacto. Pongan atención aquí. Esto les va a llamar mucho la atención. Un nuevo pacto. No olviden este Jeremías 31 al 33, 31 al 33, y pueden interrumpirme cuando quieran. He aquí vienen días, cuando en el lenguaje profético se habla así, es porque está hablando de los finales de los tiempos. Dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de ¿quién? De Israel, y con la casa de ¿quién? De Judá. Acuérdense que yo les dije que la manera de interpretar la Biblia es histórico, dramático, literal. ¿Qué me quiere decir esto? Que si es literal, entonces es con Israel y con quién más, y con Judá, ¿ok? No como el pacto que hice con sus padres. Con mi papá no hicieron ningún pacto, ni con los papás, ni los padres de ustedes. Ahí está haciendo que es literal. El día que los tomé su mano para sacarlos de Egipto, literal, histórico, existió, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Nuevamente, ¿cuál pueblo? Un solo pueblo, el que estaba profetizado en Jeremías, capítulo 23, versos 5 y 6, un solo pueblo, un solo rey. ¿Ok? Pues aquí estamos. Aquí estamos. El milenio es el cumplimiento
aguántenme primero, del nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ok, aguanten un momento porque yo sé que ustedes van a decir, estamos en el nuevo pacto, sí, estamos en el nuevo pacto, pero ya vamos a entender aquí qué quiere decir esto de que va a ser un pacto y por qué ese pacto se activa ahí, ok. Entonces, en Mateo capítulo 25, versos 31 y 34, mira qué interesante lo que dice este verso. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿de qué se está refiriendo esto? Cuando Jesús venga. ¿Y cuando Jesús vuelve en el rapto? No, hay una sola venida, después de la gran tribulación. Lo que nosotros llamamos rapto, arrebatamiento, ni es como ladrón en la noche, ni es el día del Señor. Simplemente es el arrebatamiento de la iglesia descrito en Juan capítulo 14, verso del 1 al 3, y también Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Eso es lo que está hablando, ¿okay? Cuando el Hijo del Hombre venga, después de la gran tribulación, en gloria, con los santos ángeles con él, y todos los santos ángeles con él. Entonces, por favor, miren esto, es que yo les ruego que miren esto. Entonces se sentará en su trono de gloria. ¿No se supone que actualmente Cristo está sentado a la diestra de Dios? Claro, porque el Salmo 110 dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Entonces Cristo está sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, aún él no se ha sentado en su trono de gloria a reinar como rey. Por eso no le llama la atención que Apocalipsis 19 dice que él es rey de reyes y señor de señores. O sea, en ese entonces él va a ejercer su reinado. Sigamos leyendo aquí. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, porque las va a regir con vara de hierro. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey, mira el 34, vamos a cambiarle color. Entonces el rey, entonces, fíjense en ese entonces, gramático, ¿cómo decirle que ese entonces, condicional? Entonces, en ese momento, no es condicional, sino que nos está indicando cuándo va a ocurrir. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre a heredar, ¿qué cosa? El reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Paro ahí. Colosenses capítulo 1, verso 13, dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Pero este reino aún no se ha manifestado. Hemos sido trasladados a un reino que se va a manifestar. Porque cuando uno estudia la Biblia, uno siempre se tiene que preguntar, ¿qué quiso decir el autor? ¿Cómo lo entendió la audiencia original? ¿Qué implicaciones tiene el verso para mi vida? Número 2. Número 3, ¿qué no quiso decir el verso? 4, ¿qué más dice la Biblia sobre el mismo tema? Entonces uno no puede tomar Colosenses 1.13 y decir, bueno, Colosenses 1.13 dice que estamos en el reino. Sí, hemos sido trasladados posicionalmente, pero aún no se ha cumplido lo que Jesús dijo en Mateo 25. Venid, bendito de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros. No es primera vez que la Biblia usa esa palabra de heredar el reino, porque se acuerda cuando el apóstol Pablo dice que los que practican las obras de la carne, no, en 1 Corintios 6, dice que no heredarán el reino de Dios, ¿ok? Right? 1 Corintios 6, Gálatas capítulo 5, nos habla de eso. Entonces, hay un reino que se ha de manifestar. Esto es como la salvación. Somos salvos, sí, somos salvos. 100% salvos, bueno, posicionalmente, pero 100% salvo. Bueno, lea Romanos 8 y dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No. Romanos 8 dice que todavía falta la redención de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Y en esperanza fuimos salvos. Mira cómo dice Romanos 8. En esperanza fuimos salvos, pero si alguno lo ve, ¿para qué esperarlo? Entonces, fuimos salvos, sí, pero aún no se ha manifestado. Por eso Juan dice que cuando él vuelva, le veremos y seremos tal cual como él es. O sea, somos como él es posicionalmente. Condicionalmente lo somos. No lo somos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Filipenses capítulo 3 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. ¿Somos como él? Sí y no. ¿Somos salvos? Sí y no. ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos perdidos? No estamos perdidos. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, estamos esperando la manifestación del reino de Dios. ¿Ok? Y esto tiene concordancia con Apocalipsis 20.
Porque cuando nosotros leemos el capítulo 20, voy a moverme para atrás, aquí, ok, dice, vi tronos, aquí estoy, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para reinar. Aquí hay tronos, ¿ves? Aquí hay tronos, tronos, tronos. Y vi las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Nuevamente 1000 años, nuevamente 1000 años. Ya van 4 veces que hemos visto hasta el momento la expresión 1000 años. Entonces, aquí vamos nuevamente aquí atrás. El primer acontecimiento que ocurre al comenzar el milenio es que el diablo es atado. Aquí estamos, es atado. El Armagedón ya pasó. ¿Y qué es lo que hicieron con el Armagedón? Tiraron al lago de fuego a la bestia y al falso profeta. Hay dos tipos metidos ahí, pero el diablo todavía no está. Pero hay otra cosa más que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que gente empieza a reinar. Había una discusión de que quiénes son estos de Apocalipsis 20, verso 4, que se le entregan el trono para reinar. ¿Quién va a estar reinando aquí? ¿Quién va a estar reinando? ¿Israel? Si el reino prometido a ellos. ¿La iglesia? Mi respuesta a eso, porque se debate, ¿quiénes son? Yo, para mí, lo encuentro en Apocalipsis capítulo 2, que van a reinar con vara de hierro los vencedores. Entonces, para mí, todo creyente Cristo va a reinar, porque en el milenio van a haber creyentes e impíos. Entonces, van a haber dos grupos. Van a haber impíos, por eso dice los que sobrevivieren. Va a haber gente que va a sobrevivir, no todos van a morir de los impíos en la gran tribulación. Y entonces, todos los creyentes, los que están en Cristo, van a estar reinando. Aunque debemos entender que hay un plan profético especial para Israel, porque ellos van a ser bendición para las naciones, partiendo del hecho de que la capital del presidente va a estar en Jerusalén. ¿Ok? Ok, entonces estamos tanto ahí, ¿verdad? Bueno, nuevo pacto. Voy a dejar esto aquí. Pregunta. Pastor Andrés, Dígamelo una todo. consulta. Mire, bueno, como acotación, siempre se ha producido mucho error y controversia cuando se interpreta Mateo 24 y 25 y sus paralelos en otro evangelio, en cuanto a que se refiere no a después de la gran tribulación. Y si uno lo interpreta como si es que fuera antes, Jesús estaba hablando, ¿no es cierto?, de otra cosa, como del arrebatamiento, de otra cosa, ahí se produce una confusión porque es como hablar de algo que va a suceder antes de la tribulación y algo que va a suceder después de la tribulación. Entonces, como usted lo dijo, el Mateo 25 y Mateo 24 también está solamente relacionado a lo que es después de la tribulación, a la segunda venida física y palpable de Cristo a la tierra. Y eso es un tema, digamos, que en la iglesia muchas veces no se considera. Claro. Puede tener una aplicación hasta para que es distinto, pero es distinto a lo que realmente apunta como dice usted, histórica y gramático literal. Claro. Sí, es cierto lo que tú dices, Marcelo. Yo veo que tiene un cumplimiento después y también en medio de la gran tribulación, porque, por ejemplo, en Mateo 25 tenemos la parábola de las 10 vírgenes, pero es que eso ya la iglesia ha sido arrebatada. Las 10 vírgenes no son la esposa. Está el marido, está la esposa y está las 10 vírgenes. El marido se va, luego vuelve de acuerdo a la costumbre judía, hebrea. Va apuntado a Israel esa parábola. Claro, entonces, ¿quiénes son los que estaban preparados? Y no tiene que ver que son 5 exactos, sino más bien que tipifica, ¿verdad?, un sector que está listo y otro que no está listo para esperar que el Mesías vuelva. Entonces, es bien importante entender eso, que no tiene nada que ver con nosotros, al igual que, por ejemplo, estarán dos en el campo, ya lo hemos dicho, una será tomado y otro será dejado, porque también cuando empieza el texto, empieza a decir Jesús que será así cuando el Hijo del Hombre venga. Como entendemos que la venida de Jesús después de la gran tribulación, obviamente que uno es tomado y otro dejado, porque uno es tomado para juicio. Y la palabra tomado es la misma palabra que se usó para el en vano cuando toman a Jesús y se lo llevan preso. O sea, ahí se lo llevaron para enjuiciar, ahí no se lo llevaron al cielo a Jesucristo. Entonces, bien importante, porque así podemos tener la tranquilidad de que estamos interpretando correctamente, estamos respetando la gramática, la historia, ¿verdad? Estamos respetando el contexto de lo que quiere decir, y así también
no estamos enseñando condenación. Si fuera el texto que dijera otra cosa, lo diríamos. Pero esos son textos que son de la gran tribulación. El que persevera hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Está hablando de lo que está pasando en la gran tribulación, donde van a tener que perseverar. Por eso dice que los creyentes del Apocalipsis, dice, son más que vencedores porque perdieron sus vidas y un montón de cosas, ¿verdad? Y el poder del testimonio, dieron testimonio de la palabra y dieron hasta sus vidas. Entonces esos vencedores son gente que han perseverado hasta el fin, ¿ok? Pero debemos tener cuidado como interpretamos Mateo 24, porque podemos caer en una salvación por obras, porque si es por perseverancia, ¿quién va a poder perseverar? Por otra parte, tenemos la tranquilidad de que Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo, hasta cuando Él vuelva. Entonces tenemos esta tranquilidad de que Él está haciendo la obra, que quien está perseverando, Dios, nosotros, y por eso que creemos en eso de, perdone la palabra que voy a decir, pero esa lección de Dios, si creemos que Dios confió a Israel, ¿por qué no creer que Dios tiene también un pueblo escogido, pueblo dentro de los gentiles, también personas que Él ha escogido? ¿Ok? Cuando la Biblia dice que son irrevocables los dones y el llamamiento, está hablando de Israel, Dios los llamó y Dios va a cumplir. Y yo creo que eso también podemos decirlo en nuestras vidas. Dios nos ha llamado y Dios va a cumplir hasta el final. ¿Ok? Gracias por la acotación, Marcelo. Entonces estamos hablando de heredar. Entonces estamos ahora aquí en el milenio. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cómo es la vida aquí? ¿Cómo va a ser la vida en el milenio? ¿Cómo va a ser la vida? ¿Qué características va a tener la vida aquí? Bueno, ya sabemos, con vara de hierro. Pero ¿qué más? ¿Qué podemos más decir? Bueno, mira, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Jeremías, capítulo 3, verso 14 y 18, lo vamos a leer aquí leo. Convertíos, cambiar de color. Convertíos, no se les recuerda las expresiones de Juan el Bautista y de Jesús, arrepentíos. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón. Os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia, con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y descáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. ¿Qué es lo que era el arca del pacto? El arca del pacto era donde estaba la presencia de Dios. Entonces, está hablando del milenio. No se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella. O sea, en el milenio no va a haber tal cosa como acordarse de... O sea, ya hay un desligarse completamente de la ley de Moisés. Para aquellos que dicen que no, que se va a guardar completamente la ley. No. Imagínate, ¿por qué razón ya no va a venir al pensamiento el arca de la presencia de Dios? En aquel tiempo que ni la echarán de menos, ni será otra. En aquel tiempo, milenio futuro, llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán más, y dice, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán a la casa de Judá y a la casa de Israel, y vendrán juntamente a la tierra del norte, de la tierra al norte, a la tierra que hice morar a vuestros padres. O sea, Jeremías 3:14 al 18. O sea, va a llegar el momento donde aquí en el milenio no va a haber la arca. ¿Por qué? Porque este va a ser el trono de Dios. El milenio es el trono de Dios, Jesús reinando. Ahí está la presencia misma de Dios. En el milenio va a estar la presencia misma de Dios. Ya no va a haber más arca del trono, ni se van a acordar, porque van a tener la presencia del rey presente en el milenio. Y fíjate que nombra a las naciones, que las naciones dice que ya no van a andar más en la dureza de su malvado corazón. Quiere decir que va a haber gente impía. Y esta gente, ¿por qué esta gente no va a andar en la dureza de su corazón? Por lo general, porque van a estar siendo gobernados por Jesucristo. ¿Entiendes? Por eso que cuando termina el milenio, Satanás los junta y ahí nuevamente aparece, Jesús no está reinando sobre ellos, se amontonan para hacer la guerra de Og y Magog. Otro verso que hace el siguiente capítulo de Jeremías, capítulo 4, verso 1 y 2, muy interesante, mira cómo se cumple el pacto abrámico. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares delante de ti tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, y en juicio y en justicia, entonces, mira este entonces, las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Entonces, en el milenio, cuando esté el convertimiento, ¿se acuerdan que Israel se va a convertir? La gran tribulación, Zacarías 12, me mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán y lamentarán como quien llora por el primogénito
por el unigénito. O sea, en la gran tribulación van a ver que a quien crucificaron fue al rey Mesías. Y cuando ellos se conviertan, entonces se vuelvan a Dios en el milenio, Israel va a ser, por eso bien importante, Israel va a ser bendición para las naciones. De allí la pregunta de Pedro, ¿restaurarás a Israel, el reino a Israel en este tiempo? No les toca a ustedes. Si ellos hubieran estado equivocados, Jesús le hubiera dicho, no, olvídense de eso. Ustedes no entendieron que esto es espiritual. Ustedes, duros de servir, no han entendido qué reino me están hablando. El reino ya está. No, el reino no está, está en la potestad del Padre y Dios tiene un tiempo para que eso se cumpla. ¿Ok? Entonces, ahí en el milenio se va a ver un cumplimiento total de la tierra y del pacto abrámico, donde ellos, la simiente de ellos, bendición para las naciones. Leo otro texto. Voy a leer Jeremías capítulo, está un poquito largo, pero igual lo voy a leer. Ezequiel 37, del 21 al 28. Mira, noten lo que va a pasar en el milenio. Aquí estoy. Y les dirás, así ha dicho Jehová al Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación, mantenga eso, una nación en la tierra, una nación en la tierra, y los montes de Israel, y un rey. Será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. ¿Por qué dice dos naciones? Porque en el año 931, en el 930 muere Salomón, en el 931 se dividen dos reinos, Jeroboam y Roboam, uno para el sur y otro para el norte, se dividen y empiezan a haber dos dinastías. Pero nunca más, dicen, serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y fíjate que entonces, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Y mi rey David, o mi siervo David, será rey sobre ellos, Jesús. Y todos ellos tendrán un solo pastor, que es Jesús. Y andarán en mis preceptos, y mi estatuto guardarán, y los pondrán por obra. Y habitaré en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. Y en ellas habitaron, y en ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será por príncipe de ellos para siempre. Y haré pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario, fíjense la palabra santuario, entre ellos para siempre, y estaré en medio de ellos. Mi tabernáculo va a estar en medio de ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario para siempre, en medio de ellos para siempre. Entonces, ok, ¿qué tiene que haber? Yo delante le hablé de algo muy importante. Le hablé de que habían cosas que se tenían que cumplir. El pacto abrámico no está cumplido. El pacto davídico no está cumplido. De que sean un rey de sacerdotes y gente santa no está cumplido. También le hablé de que había un nuevo pacto. Ok. Delante le enseñó lo que es posición y condición. Actualmente, ¿existe un nuevo pacto? Sí, sí existe un nuevo pacto. ¿Estamos en el nuevo pacto? Sí. Nosotros, los gentiles, participamos del nuevo pacto, sí. ¿De qué participamos de este nuevo pacto? De los beneficios, si usted lee Hebreos capítulo 8, de que perdonaron nuestros pecados, nunca más se acuerdan de ellos, propicio nuestros pecados. De todas esas cosas estamos participando. Pero el nuevo pacto va a tener un cumplimiento, no de la palabra, un cumplimiento general y total en el milenio. ¿Cuándo qué? Cuando Israel entre en este nuevo pacto. Cuando Israel y la casa de Judá entren en el nuevo pacto. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque nos está diciendo el verso de que para que se cumpla este reinado de Jesús, falta un elemento muy importante. Israel y Judá deben ser una sola nación. Ponga atención. Para que se pueda cumplir en su totalidad, la inauguración del nuevo pacto, falta que Israel y Judá sean un solo pueblo, una sola nación, ya hay un solo rey sobre sus vidas, Jesucristo, el Señor. Esa es la corona de rey. Ustedes pueden comprender por qué nosotros tenemos una condición de privilegio. A nosotros se nos ha dado a gustar, nosotros hemos sido insertados
en el buen olivo, que es el Señor, ¿verdad? No en el pueblo de Israel. Tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Sin embargo, nosotros somos la hoja silvestre, ¿o no? Sí. A nosotros no se nos ha quitado la identidad. A nosotros no se nos ha quitado la identidad de gentiles. Pablo defendió, mira, que la cosa más maravillosa de todo esto es que Pablo defendió nuestro ministerio, o sea, nuestra libertad en Cristo, de que no guardáramos los días y los meses, sin embargo, él guardó. Le dijo a los efesios, voy a Jerusalén a guardar, había un día de reposo y había la fiesta, y vuelvo, si Dios quiere, y dijo, si Dios quiere, vuelvo, dice el libro de los Hechos. Pero fue a celebrar la fiesta. Entonces él siguió guardando la fiesta, sí. Hizo votos, sí. Se rapó la cabeza, sí. Guardó el sábado, sí. Pero defendió que nosotros teníamos una identidad diferente, ¿ok? Hay quienes piensan, Dios tiene dos pueblos, claro, ¿por qué no? Dios tiene dos pueblos, pero un solo plan de salvación. Entonces no hay que extrañarse de que Dios tiene dos pueblos, no, si Dios tiene dos pueblos, claro que sí. Sin embargo, tiene un plan especial con la nación de Israel, ¿ok? Estamos aquí en el arca del pacto. Entonces, ¿cuándo va a entrar en vigencia el nuevo pacto en su totalidad? Dice, actualmente somos partícipes de los beneficios de la redención del nuevo pacto. Sin embargo, el nuevo pacto no puede tener un cumplimiento pleno sin que se cumpla esto. Israel y Judá los reúnan como una sola nación y hay un solo rey. Pregunta, ¿les queda claro esto? Sí. Porque esto mueve un poquito la idea de que nosotros estamos en un reino literal. No, el reino no es literal. En un reino simbólico, espiritual. No, nosotros hay un reino literal que esperamos por cumplimiento profético. Mucho de lo que estábamos conversando recién, al principio, ¿no es cierto? Se produce, los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos son amilenialistas, porque creen que ellos son los 144.000 y que están instalando la teocracia en estos momentos. Y la Iglesia Católica en su periodo, ¿no es cierto?, medieval, también era amilenialista. Pensaban que Dios gobernaba a través del Papa. Y el Papa era el rey que mencionaba Apocalipsis, el milenio se estaba viviendo en la tierra durante los primeros 1000 años después de Jesucristo. Entonces, muchas iglesias o religiones, mejor dicho, que han sido falsas, se pierden la visión escatológica. Claro. Y se tornan a este milenio simbólico o milenio espiritual, reinado espiritual. Entonces, a donde pierden el enfoque, caen en otras herejías también. Claro, interesante lo que tú dices, sí, es cierto. Y toda esta cuestión, cuando tú nombras la Iglesia Católica, hay que entender la influencia que tuvo Agustín de Hipona, ahí yo le llamo San Agustín, que murió en el 431, quien se dice que llegó a la conclusión no se dice, sino que él llegó a la conclusión de que realmente el milenio era algo simbólico y que no era algo literal, y que también se dice por evitar que los problemas con Roma, para no entrar a hablar de que había un gobierno que estaba por manifestarse, entonces digo que esto era algo simbólico, pero hay también otros padres de la iglesia que sí afirmaron que había un milenio literal. Así, pero muy buen alcance lo que dice Marcelo. Estoy como hablando como que se me olvidó el español. Okay, estamos diciendo, ¿qué más va a pasar en el milenio? Ya hemos visto Jesús reina con vara de hierro, hemos visto que se inaugura en su totalidad lo que es el nuevo pacto, que es con la casa de Israel y la casa de Judá, aunque estamos disfrutando algunas de las cosas, que ya no hay más arca del pacto, que Dios mismo está ahí. Pero hay algo interesante más, mira, fíjate que aquí en Zacarías 14, del 16 al 17, estamos aquí, dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones, o sea, todos los que sobrevivieron de la gran tribulación, todos los que sobrevivieron de las naciones, que vinieron contra Jerusalén, ¿te acuerdas de esta batalla que hubo? Subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, que una vez al año se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el milenio. Entonces hay quienes dicen, no puede ser que eso sea así porque resulta que eso es ley. Y si eso es así, entonces ¿qué sentido tiene el libro de Hebreos que dice que ya se acabó la ley? Pero hay que entender primero qué es lo que eran las fiestas de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se celebraba al final del tiempo del ciclo agrícola,
que constaba de 7 días, donde el primer día se guardaba el reposo, el último también. Se recogían ramas y se hacían unas casas para recordar, tabernáculo, una enramada. ¿Te acuerdas cuando dijo Pedro, ¿quieres que te haga una enramada para ti, para Elías y para Moisés? Era para recordar que Dios lo había sacado de Egipto y también era para recordar que Dios lo sustentó sobre el desierto. Entonces, se va a celebrar la fiesta de tabernáculo en un sentido simbólico, como hoy día nosotros celebramos la cena del Señor. Yo no creo que ninguno de ustedes crea que cuando estamos tomando la cena del Señor estamos matando al Señor, ¿verdad? O que lo estamos crucificando de nuevo, sino que estamos haciendo una conmemoración y sí se va a celebrar, entonces, la fiesta de los tabernáculos una vez al año, se celebraba entre septiembre y octubre, entonces va a haber esa celebración que las naciones están obligadas a subir. Fíjate el 17, y acontecerá que de los de la familia de la tierra que no subiesen a Jerusalén, nuevamente Jerusalén es el centro, para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. O sea que por eso que entendemos que el gobierno es con vara de hierro. No van a subir, son castigados. ¿Ves? ¿Ok? Nuevamente, ¿dónde encontramos eso? Isaías capítulo 2, Isaías 11, Apocalipsis capítulo 2, verso 7, Salmos 2, verso 9, Salmo 110, el más citado en el Nuevo Testamento. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos aquí? Que también se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí hay una fiesta que se va a celebrar una vez al año. Fiesta de tabernáculos. ¿Tengo otra cosa más que decirle? Ok. Ok, pero ¿qué más? Notamos esto, mira otra cosa más que va a pasar. Estamos casi llegando al final de este estudio. Dice, no habrá, Isaías 65:20. Y quiero decir una cosa, Isaías tiene ¿cuántos capítulos? 66. Que hay quienes lo dividen en dos partes. Está dividido del 1 al 39 y del 40 al 66. Pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. ¿Cuántos componen el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos componen el Nuevo Testamento? 27. ¿Right? ¿Digo bien? 27. Digo sí, bien, ¿verdad? Entonces, ok, si tú te fijas hay una similitud, porque los primeros capítulos de Isaías, sin desviarme mucho, por eso es importante que los quiero invitar, que tomen el curso de cómo interpretar la Biblia, porque esto le va a ser de gran ayuda. Del 1 al 32 vemos cómo Dios empieza a decir cómo va a castigar, vemos una parte de ira de Dios, un enojo de Dios, vemos un montón de cosas que asustan un poco. Sin embargo, cuando viene el capítulo 40, cambia el lenguaje de Isaías y comienza consolados, consolados, consolados. Y después empieza a hablar de eso mismo, de lo primero que aparece en el nuevo pacto, aparece Juan el Bautista. Nos damos cuenta que hay un paralelo, cómo comienza. Y cuando termina Isaías 65, 66, también termina con cielo nuevo y tierra nueva, como termina también el Nuevo Testamento. Así que esto que está aquí, guárdenlo ahí porque es bien interesante este dato, son muy similares. Volviendo a Isaías. Isaías 65, verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni el viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el milenio van a haber creyentes, aquí, bueno, está raya, deja cambiar, pero no, creyentes, y no creyentes. Dentro de los no creyentes se van a seguir muriendo. Los no creyentes se van a seguir muriendo. Pero los que se porten más mal, el que se porte más mal, lo menos que va a vivir son 100 años. Lo menos que va a vivir, el pecador de 100 años será maldito. O sea, si alguien llega a morir a los 100 años porque fue muy pecador, esos son la gente que son los impíos. O sea, va a haber una extensión de la vida. Aún los impíos van a vivir más largamente. Nosotros no, porque nosotros tenemos la gran ventaja de que vamos a estar con cuerpos transformados, volvimos con el Señor, tenemos el cuerpo del Señor y nosotros no vamos a morir, ya no vamos a gustar la muerte jamás. De hecho, en Apocalipsis 20, cuando hay la resurrección de los mártires, que también entran, los mártires del Apocalipsis, que también entran a reinar en el milenio, dice que ellos la muerte no tendrá más poder sobre ellos, o sea, son también transformados, ¿ok?
Entonces, en el aspecto de los seres humanos, el más pecador va a morir a los 100 años. Si alguien llega a morir en el milenio a 100 años, va a decir, oh, este tipo fue muy malo para que haya muerto a los 100 años. Pero va a haber otra cosa también en cuanto a los animales. Isaías 65, verso 25. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Está hablando ahí de la ciudad del Señor. O sea, mira cómo cambió todo. Se dan cuenta que el milenio es un reinado completamente diferente, donde hasta cambia como los animales, ya los animales. Hay un micrófono abierto. Entonces estamos dando cuenta que aquí en el milenio ocurren muchas cosas, o sea, lo que hemos visto. ¿Qué es lo que hay? Dos tipos de personas, creyentes y no creyentes. Los no creyentes se siguen muriendo, los creyentes están transformados, y de los impíos, el más malo, hay que ser muy malo y maldito para morir a los 100 años. Entonces, eso es más o menos el milenio, pero pasa algo, termina el milenio. Termina el milenio, y entonces aquí ya lo vimos la semana pasada, ahora Satanás queda libre. Satanás queda libre, reúne a todas las naciones, todas estas que estaban controlados, siguen teniendo un corazón impío, reúne a todas las naciones, ¿verdad? Voy a hacer como que eso representara a las naciones, muchas personas, perdonen como yo dibujo. Téngame ver, misericordia. Entonces reúne a todas las naciones para pelear nuevamente, pero es derrotado, y ahora Satanás es encarcelado y es mandado, aquí mira. Ahora Satanás es, oh no. Ahora sí. Satanás ahora sí es arrojado. Ahora sí Satanás es arrojado. Ahora él viene para acá. Termina el milenio. Viene la guerra de Og y Magog. Y él es arrojado aquí. Está el diablo, ¿verdad? Ahí le hicimos uno. Y aquí está el 666. Y aquí está el falso profeta. ¿Verdad? Y aquí obviamente no solamente está el falso profeta, pero al abrirse los libros va a ir la gente ahí. Ahora, terminando. No ahondé en esto del final del milenio, porque la semana pasada yo hice una introducción diciendo, voy a hablar del principio del milenio y el fin del milenio para hacer la segunda clase, qué es lo que pasa durante el milenio, ¿ok? Vamos entonces ahora a terminar con esto. ¿Viste? Aquí dice, cuando se cumplieron los 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y subieron desde la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego al cielo y los consumió. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre. ¿Se acuerdan que le dije? Lago de fuego. El diablo no está en el infierno. Actualmente no está en el infierno. Va a ser lanzado al lago de fuego. Donde está la bestia, ya estaban, en Armagedón se fueron, y el falso profeta, ya estaban, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Ok, vamos. Aquí ya entonces estamos en Apocalipsis, terminando Apocalipsis 20, verso 1 al 15. Vi un gran trono blanco que estaba, dice, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora mira la segunda resurrección, después de la gran tribulación. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, plural, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro de la vida, porque nosotros hemos pasado de vida a muerte, pero se abrieron los libros. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ok, pregunta. ¿Cómo va a ser el juicio de Dios? ¿En base a qué Dios va a juzgar a la gente? Bueno, en base a las obras. Entonces, ¿habrá salvación? No, no va a haber salvación por obra. Pero Dios le va a decir, esta es la razón por la cual estás condenado, y van a ser juzgados por sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. La muerte y el Hades se van al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nuevamente,
¿Quién está en el lago de fuego? Está el diablo, está el falso profeta, está el anticristo y todo mundo va para acá. Aquí está el diablo, ¿verdad? Dice como unos cachitos o tarros, como dicen en alguna parte. Aquí está el falso profeta, o sea, el anticristo, el falso profeta, y todos los demás fueron lanzados ya. Ahora, hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre el trono blanco y el tribunal de Cristo. No confundir, ¿eh? 2 Corintios 5:10 dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, que no es lo mismo que el trono blanco, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Entonces, la salvación es por gracia, pero no la recompensa. O sea, hay gente que va a recibir recompensa y hay gente que no va a recibir recompensa, ¿ok? So, es bien importante, a veces uno dice, no, las obras dentro de la iglesia, servir en la iglesia no importa, congregarse no importa, no se importa. Si Dios vamos a recibir recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho estando en el cuerpo. Es más, 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. La obra se va a quemar. Un cristiano, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación en el tribunal de Cristo no está, de los creyentes no está en juego, solo la obra que va a ser quemada. Me gustaría que tengan bien claro eso. Entonces, el tribunal, o sea, el trono blanco es un juicio a las naciones, a todo mundo son resucitados y todo mundo comparece ante Dios, y el resultado simplemente un infierno que a la gente no le gusta hablar, pero que está en la Biblia. Terminamos entonces nuestra historia en Apocalipsis 20, 1 al 4, después el 21, 12 y el 21, 20. Vi un cielo, oh, esto me emociona. Aquí estamos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí estamos en la eternidad. Aquí ya no estamos en el periodo de transición del milenio, es un periodo de transición. Ahora no, ahora es para siempre. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta no es la iglesia, muchachos. La tierra va a ser transformada como por fuego. O sea, esto es una nueva tierra. Esto es borrón y cuenta nueva. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es tremendo que es entonces y solo entonces cuando ya no va a haber más dolor. Es entonces en este estado eterno, no transitorio, donde no van a haber más lágrimas. Es entonces, solo entonces, donde ya nadie más va a estar clamando. Es entonces, solo entonces, donde nadie más se va a enfermar y se va a morir. Va a decir, wow, estaba orando y se murió. No, va a llegar un momento que ya no va a haber. Todas esas cosas van a pasar. Todas esas cosas van a pasar. Y termina Apocalipsis de la siguiente manera. Apocalipsis 21, 12. He aquí, qué lindo, papá. Gracias, Señor. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Verso 12 del capítulo 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Maranata. Y ahí termina la historia, que comenzamos hace 7 clases atrás. Con un vistazo panorámico, con un vistazo panorámico de lo que es el arrebatamiento y por qué hay un plan de Dios con Israel. Si ustedes han logrado entender lo del reino, ustedes son unos bendecidos, porque no van a cometer una interpretación equivocada. Esto te abre la mente, claro, te cuestiona. Yo sé que ustedes muchos tienen preguntas en su mente, bueno, pero ¿y el nuevo pacto? Pues entonces es literal. Entonces con la casa de Israel, con la casa de Judá, van a ser bendiciones, pero estamos insertados en este nuevo pacto. Aún no se ha manifestado porque hay un reino literal. Mi pregunta es, ¿alguno de ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Andrés Neira, fundador del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, y también fundador de Solid Glory International, que es un ministerio de enseñanza. Si te interesan los temas de escatología, del arrebatamiento de la iglesia,
qué es lo que es la gran tribulación, qué es lo que es el anticristo, quién es una persona, es un sistema, qué es lo que es la batalla de Armagedón, hay un milenio literal, cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia. Bueno, tenemos un curso diseñado de 7 lecciones donde tú también lo puedes tomar. Así que si tú quieres mayor información, tenemos una página en Patreon donde estamos bajo el nombre de The Soli de Gloria International, y apoyándonos tú puedes tener acceso a este curso de 7 lecciones. Como opción, tú también puedes participar en preguntas que te podemos mandar en formato digital a tu teléfono o simplemente en formato PDF para que tú las respondas después de cada lección. Y como una manera de incentivarte el estudio de la escatología y la profecía bíblica, tenemos nosotros un certificado para premiar tu esfuerzo en el estudio de la palabra del Señor. Lo único que tienes que hacer es simplemente visitar nuestra página en Patreon bajo el nombre de Soli de Gloria International. Aquí hay un enlace en la descripción del video donde tú puedes acceder directamente a nuestra página. Te damos gracias por el tiempo de haber visto este video y en nuestra oración de que tú puedas seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el canal del Evangelio solo le damos la gloria a Dios, por eso decimos Soli Deo Gloria.